Bienvenido a Relatos del Alma. Historias que no se escuchan con la mente, sino con ese lugar silencioso donde el alma recuerda quién es. Hay un punto en la vida, aunque muy pocos llegan a verlo con tanta claridad, en el que al ser humano pueden arrebatarle absolutamente todo. No se trata de una pérdida simbólica, ni de una crisis emocional pasajera. Es el momento en el que la identidad se desmorona por completo, en el que el nombre deja de importar, en el que la historia personal se borra y la vida anterior queda tan lejos que parece pertenecer a otra existencia. En ese punto, ya no queda nada así a lo que aferrarse, salvo lo que vive en el interior. Viktor Frankl conoció ese punto de frente, no como una idea filosófica, sino como una experiencia encarnada. Fue arrancado de su vida anterior sin aviso, sin transición y sin explicación. Un día era médico, esposo, hijo, un hombre con proyectos y pensamiento propio. Al siguiente, era solo un cuerpo empujado hacia un sistema diseñado para borrar todo rastro de humanidad. No se trataba solo de sobrevivir físicamente, se trataba de algo más profundo, no desaparecer por dentro. Viktor Frankl era un psiquiatra y neurólogo judío que vivía en Viena, en plena Europa del siglo XX. Su vida transcurría en un contexto cada vez más oscuro. La Alemania nazi expandía su ideología, el antisemitismo se institucionalizaba y millones de personas comenzaron a ser perseguidas por el simple hecho de existir. Frankl estaba casado y su esposa estaba embarazada. Tenía una vida, un hogar, un futuro en construcción. Pero con el avance de la Segunda Guerra Mundial, ser judío dejó de ser una identidad y pasó a convertirse en una sentencia. Fue deportado junto a su familia, separado de ellos y enviado a distintos campos de concentración, entre ellos Auschwitz, el epicentro del horror humano organizado. En los campos de concentración no se destruía únicamente el cuerpo. El hambre, el frío, el cansancio extremo y la amenaza constante de la muerte eran solo una parte del proceso. El verdadero objetivo era más silencioso y más devastador: quebrar la voluntad interior, disolver la dignidad, apagar cualquier rastro de sentido, convertir al ser humano en algo vacío, obediente, sin centro. Un número más, un objeto reemplazable. Frankl empezó a observar algo que lo desconcertó profundamente. No todos reaccionaban igual ante el mismo horror. Algunos hombres, aun estando físicamente destrozados, conservaban una mirada distinta. Había algo en ellos que no se apagaba del todo. Un gesto, una palabra compartida, una forma de caminar, incluso una manera de ayudar a otro cuando no tenían fuerzas ni para sí mismos. Otros, en cambio, se rendían antes por dentro. Perdían el deseo de vivir mucho antes de que el cuerpo se apagara. Esa diferencia no dependía de la fuerza física ni de la suerte. Dependía de algo invisible, de una actitud interior, de una relación íntima con la vida que no podía ser confiscada. Allí, en medio del sufrimiento extremo, comenzó a surgir una pregunta silenciosa que no dejaba de resonar en su interior. ¿Qué es lo último que no pueden quitarle a un ser humano? No era la comida, porque podía desaparecer de un día para otro. No era el abrigo, porque el frío lo atravesaba todo. No era la libertad exterior, porque esa ya había sido arrebatada por completo. Era algo más sutil, más profundo, algo que no se podía registrar ni controlar desde fuera. Frankl empezó a intuir que incluso en las circunstancias más inhumanas seguía existiendo un pequeño espacio interior intacto, un espacio diminuto pero soberano, un lugar desde el cual el ser humano todavía podía elegir. No elegir lo que le sucedía, porque eso estaba fuera de su control, sino elegir quién era frente a lo que le sucedía. Ese descubrimiento no llegó como una teoría elegante ni como una idea reconfortante. Llegó como una vivencia diaria, áspera, silenciosa. Llegó mientras veía morir a otros, mientras sentía cómo su propio cuerpo se debilitaba, mientras el futuro se volvía cada vez más incierto. Y aún así, algo dentro de él permanecía observando, comprendiendo, sosteniéndose. Allí empezó a comprender que la vida no se mide por la ausencia de dolor, sino por la respuesta del alma frente a lo inevitable, que no siempre se puede cambiar la situación externa, pero siempre se está siendo alguien frente a ella, que incluso cuando todo parece perdido,
El ser humano sigue teniendo una última libertad, la libertad de decidir su actitud interior. Esa comprensión nacida en el lugar más oscuro que puede habitar un ser humano sería el germen de una verdad que más tarde conmovería a millones. Una verdad incómoda, porque no promete eliminar el sufrimiento, pero profundamente liberadora porque devuelve al ser humano algo que nadie puede arrebatarle, su dignidad interior. En un lugar donde todo parecía diseñado para destruir cualquier razón para seguir viviendo, Viktor Frankl comenzó a percibir algo que iba en contra de toda lógica. No era una esperanza ingenua ni una fe ciega en que todo mejoraría. Era algo mucho más sobrio, más silencioso y precisamente por eso, más poderoso. Observó que quienes lograban sostenerse por dentro no lo hacían porque esperaran un final feliz, sino porque sentían que su vida todavía tenía un significado. Incluso allí. El sufrimiento, comprendió Frankl, no era lo que más quebraba al ser humano. Lo que realmente lo destruía era la sensación de que ese sufrimiento carecía por completo de sentido. Cuando una persona no encontraba un para qué, el dolor se volvía insoportable, absurdo, vacío. En cambio, cuando alguien lograba conectar con una razón interna, por pequeña que fuera, algo cambiaba. No desaparecía el dolor, pero dejaba de ser totalmente devastador. Frankl vio a hombres resistir porque pensaban en alguien a quien volver a ver. Otros porque sentían que aún tenían algo que cumplir, una tarea pendiente, una responsabilidad interior. Algunos porque se aferraban a un recuerdo, a una idea, a una promesa hecha a sí mismos. No era optimismo, era propósito. Y ese propósito actuaba como un ancla invisible que impedía que el alma se desintegrara por completo. En medio de aquel infierno, Frankl comenzó a darse cuenta de algo esencial. La vida no deja de tener sentido por el hecho de que duela. De hecho, en muchas ocasiones, el sentido se revela precisamente a través del sufrimiento. No porque el dolor sea bueno, sino porque obliga al ser humano a enfrentarse con lo más profundo de sí mismo. Allí donde ya no queda nada externo, lo único que permanece es la relación íntima con la propia existencia. La pregunta dejó de ser ¿por qué me está pasando esto? Una pregunta que no encontraba respuesta, y empezó a transformarse en otra mucho más radical. ¿Para qué sigo aquí? Esa pregunta no exigía explicaciones intelectuales, exigía una respuesta vital, una forma de estar, una decisión interior renovada cada día. Frankl comprendió que el ser humano no está hecho para buscar la felicidad directa, ni siquiera para evitar el sufrimiento a toda costa. Está hecho para responder a la vida, para asumir una postura frente a lo que le ocurre. Y esa respuesta puede estar cargada de sentido incluso en las circunstancias más extremas. No se trataba de negar el horror, sino de no permitir que el horror tuviera la última palabra sobre el alma. Así nació en él una convicción profunda. La vida siempre está haciendo una pregunta al ser humano. No una pregunta cómoda, ni siempre comprensible, pero sí inevitable. Y el ser humano responde no con teorías, sino con su manera de vivir, con su actitud, con la forma en que atraviesa lo que no puede cambiar. En aquel lugar donde parecía que todo significado había sido aniquilado, Frankl empezó a vislumbrar una verdad esencial. El sentido no se inventa, se descubre. Y a menudo se descubre cuando ya no queda nada más, cuando el ego se derrumba, cuando la identidad se deshace, cuando solo queda el alma desnuda frente a la vida. Ese descubrimiento no solo le permitió mantenerse en pie por dentro, también empezó a darle una misión silenciosa: observar, comprender y recordar. Recordar que incluso en el mayor sufrimiento, el ser humano sigue siendo capaz de encontrar una razón para seguir siendo humano. Y que esa razón, por frágil que parezca, puede convertirse en la fuerza más poderosa que existe. Hubo un momento en el que Viktor Frankl comprendió algo que ya no podía desaprender. No fue una revelación repentina ni una frase inspiradora surgida del consuelo. Fue una certeza dura, nacida del agotamiento, del dolor y de la observación constante del ser humano llevado al límite.
Comprendió que incluso cuando todo había sido arrebatado, aún quedaba una libertad que ningún sistema podía tocar. Esa libertad no tenía nada que ver con el exterior. No dependía de muros, ni de guardias, ni de órdenes. Era una libertad interior, silenciosa, casi invisible. La libertad de elegir la actitud frente a lo que no se podía cambiar. La libertad de decidir si el sufrimiento te convertía en alguien amargado o en alguien consciente. Si el dolor te vaciaba o te revelaba. Frankl observó que en las mismas condiciones inhumanas, algunos seres humanos se transformaban en algo que iba más allá del instinto de supervivencia. Compartían el poco pan que tenían, consolaban a otros cuando ellos mismos estaban rotos, conservaban una palabra amable, un gesto de dignidad, una mirada humana en medio del horror, no porque fueran más fuertes, sino porque habían decidido no abandonar su centro interior. En ese contexto, Frankl entendió que el ser humano no está completamente determinado por las circunstancias, que no es solo una reacción automática al entorno, que incluso en el sufrimiento extremo existe un espacio interior, pequeño pero decisivo, donde se define quién eres, y ese espacio es sagrado, porque allí nace la responsabilidad más profunda, la responsabilidad de ser fiel a lo que uno es, incluso cuando todo conspira para destruirlo. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera deshumanización no ocurre cuando el cuerpo sufre, sino cuando el alma se rinde, cuando el ser humano deja de verse a sí mismo como alguien capaz de responder a la vida, cuando ya no se pregunta qué espera la vida de él, sino solo cuándo terminará todo. Ese era el verdadero peligro, perder la relación viva con el sentido. En ese punto del relato es cuando la pérdida se vuelve total. Frankl supo con el tiempo que su esposa, embarazada cuando fueron separados, había muerto, que el hijo que esperaba nunca llegaría a nacer, que su familia había sido prácticamente aniquilada. No quedó hogar al que volver, no quedó pasado al que aferrarse. La vida tal como la había conocido había desaparecido para siempre. Y sin embargo, incluso ahí, algo dentro de él no se quebró, porque su sentido ya no estaba anclado en lo que podía recuperar, sino en cómo elegía estar presente frente a lo irreparable. Comprendió que el sentido no siempre consiste en crear o disfrutar, sino a veces en dar testimonio, en encarnar una actitud, en mostrar que incluso el sufrimiento puede ser atravesado con dignidad. Frankl llegó a una conclusión radical. Cuando ya no se puede cambiar una situación, el ser humano es desafiado a cambiarse a sí mismo, no para resignarse, sino para elevar su respuesta, para demostrar que la vida, incluso en su forma más cruel, sigue siendo una llamada, y que cada ser humano responde a esa llamada no con palabras, sino con su forma de vivir, incluso, y sobre todo, en el dolor. Esa fue la última libertad humana que descubrió, la libertad de no permitir que el sufrimiento tenga la última palabra sobre el alma. Tras sobrevivir a los campos de concentración, Viktor Frankl regresó a un mundo que ya no era el mismo. No regresó a su vida anterior, porque esa vida había desaparecido. No volvió a un hogar intacto, ni a una familia esperándolo. Volvió a un vacío, a un silencio que no se llena con palabras, a la certeza de que lo perdido no podía recuperarse. Y sin embargo, incluso en ese vacío, la vida seguía hablándole. Frankl comprendió entonces que la vida no deja de tener sentido cuando todo parece perdido. Al contrario, es en ese punto cuando el sentido se vuelve más urgente, no como una explicación que calme la mente, sino como una respuesta encarnada. La vida, entendió, no es algo que se nos deba, es algo que nos pregunta constantemente, y cada momento, incluso el más doloroso, nos interpela con una cuestión esencial. ¿Quién elige ser frente a esto? De esa comprensión nació su obra y su aportación al mundo. Frankl no habló de eliminar el sufrimiento, ni de negar la oscuridad, ni de prometer una felicidad permanente. Habló de algo más honesto y más profundo. El ser humano puede encontrar sentido incluso en el sufrimiento inevitable. No porque el dolor sea deseable, sino porque la actitud frente al dolor define la dignidad interior. Frankl enseñó que el sentido no se persigue directamente, como quien busca placer o éxito,
El sentido se revela cuando el ser humano se orienta hacia algo más grande que él mismo. Puede ser una tarea que cumplir, una responsabilidad que asumir, una actitud que sostener o simplemente la decisión de no traicionarse por dentro. Incluso cuando no queda nada externo, el ser humano sigue siendo responsable de su respuesta interior. Con el tiempo, Frankl expresó una idea que atraviesa toda su obra, aunque pocos llegan a comprenderla en profundidad. No hablaba de resignación ni de simple adaptación a lo que ocurre, sino de algo mucho más sutil. Cuando el mundo exterior se vuelve incontrolable, la conciencia no desaparece, se concentra, y en ese estado la actitud interior deja de ser una reacción para convertirse en un acto creador. No siempre elegimos las circunstancias inmediatas en las que despertamos, pero sí elegimos desde qué estado de ser las habitamos, y ese estado es el que determina la realidad que se despliega a partir de ahí. El sentido no es una explicación mental, es una frecuencia sostenida. No se piensa, se encarna. Su mensaje no es cómodo, pero es profundamente humano. Nos recuerda que la vida no promete justicia ni facilidad, pero sí ofrece algo mucho más poderoso: la posibilidad de responder con conciencia, de no reducirnos a víctimas de las circunstancias, de recordar que incluso en el dolor seguimos siendo autores de nuestra forma de estar en el mundo. Y así, la historia de Viktor Frankl deja de ser la historia de un hombre en los campos de concentración, para convertirse en un espejo que nos pregunta, aquí y ahora, cuando la vida te pone a prueba, cuando no puedes cambiar lo que ocurre, ¿quién eliges ser tú? Tal vez este relato no vino a darte respuestas inmediatas. Tal vez vino a recordarte algo más profundo, que incluso en los momentos más oscuros hay una parte de ti que permanece intacta, y que esa parte, silenciosa, firme, consciente, es la que siempre decide el sentido. Antes de cerrar este relato, permítete un instante de quietud, no para pensar en lo que has escuchado, sino para sentir qué parte de ti se ha reconocido en esta historia. Porque los relatos del alma no terminan cuando acaba la narración, sino cuando se transforman en comprensión interior. Llave del alma 1. El sufrimiento no destruye al ser humano. Lo que lo destruye es la ausencia de sentido. Cuando encuentras un para qué, incluso el dolor puede ser atravesado con dignidad. Llave del alma 2. No siempre puedes cambiar las circunstancias externas, pero siempre puedes elegir tu actitud interior. Esa elección define quién eres, incluso cuando todo parece perdido. Llave del alma 3. El sentido no se persigue directamente. Se revela cuando asumes una responsabilidad interior frente a la vida, incluso en situaciones que no elegiste. Llave del alma 4. La verdadera libertad no es exterior. Es la libertad de no traicionarte por dentro, de seguir siendo humano incluso en condiciones inhumanas. Llave del alma 5. La vida no deja de hablarte en el dolor. Cada situación, incluso la más difícil, te hace una pregunta silenciosa, y tu forma de vivir es siempre la respuesta. Si este relato ha resonado contigo, no lo dejes pasar como un simple vídeo más. Cuando algo toca el alma, suele ser una señal de que hay una comprensión esperando integrarse. Si deseas seguir explorando historias que despiertan conciencia, que no solo se escuchan sino que se viven, te invito a suscribirte al canal y a acompañar este espacio. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario consciente permite que estos relatos sigan llegando a quienes los necesitan en el momento justo. Y si sientes que este mensaje puede servir de ancla o de guía para alguien más, compartirlo también es una forma de creación consciente. Gracias por estar aquí, por sostener la escucha y por formar parte de este campo que se expande cuando la conciencia se reconoce a sí misma. Hasta la próxima, creadores.